parálisis del sueño y el mundo espiritual. El nombre de la parálisis del sueño es bastante descriptivo. Es un trastorno del sueño en el que la persona es incapaz de realizar cualquier movimiento voluntario. Esto significa que, por un breve periodo de tiempo, alguien que experimente parálisis del sueño pasará por un estado de conciencia entre el sueño y la vigilia y solo será capaz de ver lo que ocurre a su alrededor, sin poder realizar prácticamente ninguna acción física. Podrá percibir lo que ocurre a su alrededor en el lugar donde se ha puesto a descansar, pero no será capaz de moverse ni pedir ayuda. Por supuesto, la parálisis del sueño no afecta a las funciones vitales como la respiración y el latido del corazón, ya que estos movimientos son involuntarios. Sin embargo, eso no quita que sea una sensación muy desagradable y generadora de ansiedad. Además, es frecuente tener la sensación de asfixia o de tener dificultades para respirar, pero se trata solo de una consecuencia de no poder controlar conscientemente los músculos, y no hay un riesgo real de ahogarse. La parálisis del sueño puede presentarse con otros factores de naturaleza subjetiva, como alucinaciones o la sensación de tener cerca presencias extrañas o amenazantes que acechan a la persona paralizada. Esto se debe fundamentalmente a que aparece en una fase de transición entre el sueño y la vigilia. Causas frecuentes. En términos generales, la parálisis del sueño es debida a una falta de coordinación entre algunas áreas del cerebro y la parte del sistema nervioso encargada de mandar órdenes a los músculos que pueden ser controlados voluntariamente. Esto significa que, aunque la persona haya recobrado la conciencia y se haya despertado, sus músculos siguen sin estar conectados al cerebro, porque siguen en el estado inerte que ocurre durante la fase REM del sueño, mientras soñamos. Durante la fase REM, el hecho de tener los músculos aislados de lo que ocurre en nuestra conciencia es útil, porque de otro modo moveríamos el cuerpo en función de todo lo que ocurre en nuestros sueños. Sin embargo, esta utilidad desaparece en los casos de parálisis del sueño y el mecanismo encargado de separar músculos y conciencia se vuelve en nuestra contra. Por suerte, esto se soluciona en poco tiempo, normalmente al cabo de unos segundos. De todas formas, al aparecer este fenómeno en un estado de transición entre la vigilia y el sueño, la percepción del tiempo podría verse algo alterada. Parálisis del sueño y las entidades negativas. Si nos centramos en la base, los espíritus benévolos no quieren hacer daño a las personas, por lo que se deduce que las entidades que generan esta actividad son negativas de alguna u otra manera. Puede que no sean necesariamente entidades demoníacas o malditas, aunque sí podemos encontrarnos con espíritus generalmente enojados y con una energía abusiva para las víctimas. Estos espíritus llevan la misma energía de la muerte, y por desgracia, siguen disfrutando al proyectar esa energía en los seres vivos. Experiencias fuera del cuerpo. Otro de los casos relacionados con la parálisis del sueño es la relacionada con las experiencias fuera del cuerpo. La explicación es muy sencilla e intuitiva, ya que una persona al salir de su cuerpo todavía está conectada a él, por un tipo etéreo de cordón umbilical. El cuerpo físico está paralizado porque la conciencia no está dentro de los límites a fin de instruir a dónde o cómo moverse. Sin embargo, la persona sigue siendo consciente de su cuerpo físico, ya que todavía está conectado por este cordón umbilical, y que, por lo tanto, tienen la ilusión de que su cuerpo físico está paralizado. Las personas que experimentan esta sensación llegan a sentirse sin peso y como si estuvieran flotando, porque su alma o cuerpo espiritual no va acompañada de las dolencias físicas y por el propio peso de su cuerpo terrenal o físico. Criaturas de la noche. Muchos expertos en lo paranormal afirman que algunas personas que experimentan la parálisis del sueño están siendo sometidas por entidades negativas. Ha habido muchos informes sobre extrañas experiencias durante la fase de transición entre el sueño y la vigilia, llamado el estado hipnagógico. Es bien sabido que las visitas se producen durante el sueño, ya que es el momento más desprotegido para nuestro ser y relativamente fácil para un espíritu o entidad comunicarse con nosotros. Según las experiencias personales, hay espíritus o entidades que optan por el asalto psicológico o físico contra la víctima. Algunas personas incluso dicen ser asaltadas sexualmente por una fuerza desconocida, comúnmente conocidos como incubus.
Un incubo es un demonio en forma de macho que asaltan sexualmente a las mujeres mientras duermen. Un súcubo es el demonio hembra. Pero en el caso de que la víctima observe ciertas criaturas, pueden tratarse de una serie de cosas. Una explicación es que representan exactamente lo que parecen ser. La mayoría de las personas que creen en los espíritus, fantasmas, etc., piensan que estas entidades solo tienen formas humanas. Incluso expertos en el campo de lo paranormal no siempre se dan cuenta que hay diferentes tipos de espíritus o monstruos, por así decirlo. Estas criaturas de la noche pueden abarcar diferentes tipos de espíritus de demonios y entidades criptozoológicas. Existen casos documentados, donde se han podido registrar extrañas criaturas mientras que la víctima dormía, además de una gran cantidad de apariciones reportadas sobre estas mismas misteriosas criaturas, siendo un gran peligro para la propia víctima. Abducidos. Los que han experimentado la abducción en el sueño insisten en que estaban completamente despiertas en el inicio de estas visitas. Incluso, algunas víctimas afirman haber recibido mensajes telepáticos durante el día avisándolos que iban a ser visitados. Pero cabe destacar que no despiertan paralizados y solo después de que se pusieran a gritar o tratar de luchar para poder escaparse se han sentido paralizados. En algunos casos, pueden incluso recordar ser transportados a través de objetos sólidos, tales como una pared, techo o ventana. En la mayoría de los casos, las víctimas han observado entidades no humanas, e incluso conservan recuerdos de ser examinado en una especie de nave. Pero al final, las víctimas regresan a sus camas. Otro punto a tener en cuenta, es que antes de la experiencia de algunos testigos, informaron que miraban intranquilamente su despertador, con una sensación de no poder dormir debido a cierta ansiedad. Este punto es muy importante, ya que tomado nota de la hora de su despertador, antes y después de su experiencia, pueden también ser testigos del tiempo perdido. En ocasiones, compañeros de habitación y los miembros de la familia que duermen en la misma casa recuerdan experiencias idénticas en la misma noche. A tener en cuenta. Muchas víctimas de la parálisis del sueño afirman que sus experiencias son completamente reales, ya que ellos y otras personas tienen los mismos recuerdos vividos. Cuando existe una evidencia física inusual unido a los recuerdos, es difícil encontrar una explicación prosaica adecuada dada por la propia ciencia. La mayoría de psicólogos académicos ignoran estas características únicas asociadas con la parálisis del sueño. En su lugar, tratan de dar explicación a lo que ellos mismos no comprenden. Por desgracia, los fenómenos atribuidos a lo paranormal, oficialmente, carecen de la respetabilidad necesaria para poder realizar un estudio científico serio. Pero esto está cambiando, ya que unos pocos científicos valientes han salido de las restricciones políticamente aceptables y han avanzado nuestro conocimiento científico de los fenómenos relacionados con lo paranormal.